Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos terminando otra semana de programación. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a los que ya nos enviaron su donativo mensual. Este programa no está patrocinado por ninguna iglesia o ningún pastor. Está patrocinado por los donativos de nuestros televidentes y es la única forma de que nos podemos mantener en el aire. Si usted tiene la oportunidad de dar para un ministerio, le invitamos a que forme parte de nuestro equipo de patrocinadores. Ahora sí, pongamos atención al mensaje que compartirá con ustedes el pastor Daniel Loredo. Mis queridos amigos, me da mucho gusto que estén con nosotros. Demos gracias a Dios por el nuevo día en esta oración. Te agradecemos el don de la vida. Te agradecemos, Señor, el plan de salvación para darnos una vida mejor en condiciones diferentes a las que ahora vivimos. Te pedimos que nos ayudes a comprenderlo y aceptarlo. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos al libro de los Hechos 16, 32 y 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hay muchas formas de transmitir la religión. Para muchos es una tradición familiar que no requiere análisis ni toma de decisiones. Para otros es un asunto personal, basado en el estudio y la observación, que los lleva a elegir la práctica religiosa que los convence. Desafortunadamente, la religión está relacionada con la política y las guerras de conquista, pues una nación que conquista a otra, lo primero que hace es tratar de imponer la religión como demostración de dominio. Eso pasó con los países americanos conquistados por los países europeos. La España católica impuso el catolicismo en América Latina. Destruyeron los santuarios indígenas y sobre ellos edificaron sus iglesias. Entonces, al sonido de las campanas, todos los vecinos debían acudir a rezar a las imágenes y quienes no lo hacían eran considerados rebeldes o indios broncos. El Islam hizo lo mismo. Cuando el profeta Mahoma, al frente de un gran ejército formado por soldados de todas las tribus árabes, avanzaron gritando, Alá es Dios y Mahoma su profeta, llegaban a un país y daban una sola opción: ¿aceptan a Mahoma o los matamos? Ante un ejército superior en número y armamento, pues los árabes fueron los primeros en hacer uso de la pólvora, los países se rendían y se convertían al Islam. Entonces las mezquitas se convertían en los centros de adoración y orar 5 veces al día con la frente en el suelo y la cabeza rumbo a la Meca, la ciudad santa de los maometanos, se imponía como una obligación. El verdadero cristianismo es una convicción que nace de la comprensión del Evangelio. Y el Evangelio no se impone por las armas, pues es la exposición de las enseñanzas de Jesús. Y cuando alguien las comprende y las acepta, se bautiza y se convierte en cristiano. No es fácil la predicación del Evangelio, pues una nueva religión choca con las religiones tradicionales y los predicadores pueden tomar o tener una oposición tan feroz
que corren peligro de perder la vida. Jesús lo advirtió en San Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. La oposición puede surgir de la propia familia, que se va a oponer a que cambien de religión. Versículos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la madre a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No obstante, Jesús desafía a seguirlo a pesar de la oposición cuando dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pablo y Silas llegaron a Filipo, una provincia romana en donde estaba prohibido predicar otra religión que no fuera la nacional. Fueron linchados por una multitud. Y en Hechos 16, 20 al 24, dice: presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero guardarlos con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquel trato tan cruel no desanimó a los predicadores, quienes se comportaron con valor y serenidad ante el castigo. Y aunque estaban cubiertos de heridas por los golpes, se pusieron a cantar en la oscura celda de la cárcel. Versículos 25 al 28. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Las evidencias de que aquellos hombres eran siervos de Dios eran muchas. No perdieron la serenidad ante la turba enfurecida. Soportaron con valor el brutal castigo. Y torturados por el cepo, que era una pinza de madera para impedir que los presos huyeran, y al mismo tiempo un instrumento para causar mucho dolor, fueron capaces de cantar himnos de alabanza y gratitud a Dios, quien permitía que fueran tratados tan mal. Todas estas evidencias convencieron al carcelero de que eran mensajeros de Dios. El terremoto que sacudió a la cárcel y dejó abiertas las puertas, lo dejó sin dudas y decidió acercarse para hacer la pregunta más importante que un ser humano puede hacer. Versículos 29 al 31. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él,
tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Hay quienes, a pesar de todas las evidencias, jamás cambian su postura religiosa. Tal fue el caso de la mayoría de los fariseos y los sacerdotes judíos. Oyeron predicar a Jesús y exponer la Biblia con toda claridad. Vieron sus milagros y, sin embargo, siempre buscaron pretextos y excusas para rechazarlo, al grado que atribuyeron sus milagros a Belcebú, príncipe de los demonios. El carcelero tuvo una actitud diferente. Cuando vio evidencias de que Pablo y Silas eran mensajeros de Dios, los trató con respeto. Los sacó de la cárcel, les lavó las heridas y les sirvió la mesa y se bautizó con toda su familia. Mi amigo, si tú crees que ya estás en la verdad y no eres capaz de analizar otros puntos de vista basados en la Biblia, estás en peligro y puedes quedar fuera del reino de los cielos. Pues Jesús dijo en San Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, muchas gracias por la luz de tu palabra. Muchas gracias por tantas evidencias de que tienes un plan redentor. Ayúdanos a comprenderlo, aceptarlo y hacer la decisión de formar parte de tu pueblo, bautizándonos como está ordenado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Huellas de Cristo, guiando en la senda. Huellas de Cristo, de noche y de día. Sé que si lo sigo, mi ser será dulce, pues salvo soy. Oh, si por sus heridos pies, guiaronme a Betania, no siempre quedaba. Luego al Getsemaní, donde lloró, luego al Calvario, por sus heridos pies. Hola amigos, es un placer nuevamente encontrarme con ustedes en esta nueva serie que va a tratar sobre la importancia de consumir semillas. Las semillas son una fábrica en donde se encuentran nutrientes concentrados para dar lugar al crecimiento de una nueva planta que en ocasiones puede llegar a ser un inmenso árbol. Las semillas son consideradas fuentes de vida, no solamente porque dan lugar al crecimiento de una planta, sino porque nos aporta nutrientes en estado activo, y mucho más cuando están en forma de brotes. Varios alimentos de los que consumimos habitualmente son semillas: las legumbres, los cereales, las oleaginosas y las semillas propiamente dichas. En estas pláticas trataremos las semillas solamente, ya que algunas variedades comestibles que no son de uso común y que son muy beneficiosas para la salud. Queremos conocer sus propiedades. Por ejemplo, vamos a empezar con una semilla que se llama amaranto. El amaranto, esta semilla tiene propiedades particulares que, aún no siendo gramíneas, se pueden conservar por tiempo prolongado sin que pierdan sus propiedades. Una de sus principales propiedades es que revienta en condiciones muy calientes y se convierte en una palomita o pop, con muy poco contenido nutritivo, con de 15 a 18% de proteína
y presencia de lisina y metionina, pero es alta en fibra, calcio, hierro y vitamina A y C. Además, es una planta muy adaptable a condiciones de crecimiento muy limitadas en agua y nutrientes minerales. Resiste mucho al calor, por ejemplo, extremo. Ha sido considerada esta semilla por la Organización Mundial de la Salud como uno de los alimentos recomendados para el futuro, y la NASA lo incluye como un alimento para un futuro lejano. Luego nos encontramos con el algarroba o la algarroba, que es ya saben que es de un árbol grande, es de una vaina alargada, y cuando está madura o ya dispuesta para la consumición es negra. Bueno, pues la composición de la harina de algarroba se destaca la presencia de ella entre un 40 y un 50% de azúcares naturales. Tiene fructosa, glucosa, sacarosa. Fíjense, interesante porque la algarroba, muchas personas que no les sienta bien el chocolate o no quieren consumir chocolate, es el perfecto para sustituirlo. Bueno, pues la fructosa, glucosa y sacarosa que contiene hacen innecesaria la adición de azúcar refinado que requiere el cacao. Entonces tiene un 5% además de proteínas y muchos minerales. Fíjense, tiene hierro, calcio, el calcio por ejemplo 6 veces más que el cacao. Tiene magnesio, zinc, silicio y fósforo, destacándose su gran contenido de potasio y bajo contenido de sodio. Tiene 7 veces menos sodio que el cacao, lo cual contribuye a equilibrar la dieta occidental tan rica en sodio. A nivel de vitaminas tiene gran presencia de vitamina A, B1, B2 y vitamina D. Además, no posee gluten, por lo cual es apto para las personas celíacas. Un aspecto importante de la composición de la algarroba es su riqueza cualitativa en fibras. Tiene pectina, lignina, que aporta beneficios, tiene efectos a la flora intestinal, disminuyendo las bacterias e incrementando la flora de lactobacilos. La pectina, conocida como espesante, tiene otras propiedades también importantes o muy importantes. Es laxante, coagulante, bactericida, preventiva del cáncer, reduce el colesterol, ayuda a la formación de las membranas celulares, elimina metales pesados y sustancias radioactivas del organismo y protege la mucosa intestinal. Hay recientes estudios que demuestran la gran efectividad de la harina de algarroba contra las úlceras, diarreas infantiles e infecciones intestinales. Sus fibras cumplen además un triple efecto. Convierten el líquido en gel coloidal que distienden las paredes intestinales y estimulan un correctivo peristaltismo que elimina las contracciones dolorosas. Otro componente importante de la algarroba es el tanino, antes considerado producto tóxico y hoy revalorizado dentro del grupo de los polifenoles como antioxidantes y potentes protectores. Como efecto, evitan la formación de las cancerígenas nitrosaminas, refuerzan los capilares, son antiinflamatorios y antirreumáticos y benéficos para el corazón y los riñones. Y volviendo a la comparación con el cacao, podemos advertir que la algarroba no posee cafeína, ni teobromina, ni tiramina, ni ácido oxálico, ni exceso de grasas, ni tanto sodio, ni requiere de tantos aditivos para su consumo. Es por ello que indicábamos que es un sustituto perfecto para el chocolate y tiene buen sabor y las ventajas de que no hay tanta restricción. Vamos a hablarles de una semilla muy interesante también que se llama linaza o lino o flaxseed, según el lugar del mundo donde nos encontremos, y vamos a ver los beneficios tan interesantes de esta semilla para la salud. Informes científicos recientes demuestran que las semillas de lino en la dieta pueden tener una influencia positiva sobre los niveles de colesterol, la digestión, el cáncer y las enfermedades del corazón. Los siguientes son algunos ejemplos de propiedades de las semillas de flaxseed o de linaza.
Estas semillas contienen una gran cantidad de mucílago y pectina que le confieren propiedades emolientes y laxantes, además de sales minerales y lípidos de elevado valor biológico, ácidos grasos esenciales insaturados. Estas son sus indicaciones y aplicaciones. Decíamos antes que es una semilla que si ustedes la ponen en agua, por ejemplo, notarán que se convierte como si fuera una clara de huevo. Y les digo ese ejemplo porque hay personas que a lo mejor no les sienta bien en su dieta comer huevos o no quieren, y entonces la semilla de lino le sustituye perfectamente al huevo para hacer ciertas recetas de cocina en las que necesitaríamos algo que amalgame, que mezcle bien los alimentos. Bueno, pues en el estreñimiento crónico la semilla de lino o de linaza es muy apropiada porque lubrica el conducto digestivo haciendo que las heces sean más blandas. Además, al mismo tiempo, regenera la flora intestinal, regulando los procesos de putrefacción y fermentación. Su efecto resulta muy evidente, pues en caso de descomposición intestinal, las heces pierden su olor pútrido. Por ejemplo, personas que tengan problemas de gastritis o duodenitis y úlcera gastrointestinal, pues las semillas estas presentan una acción antiinflamatoria y emoliente que favorece la regeneración de la mucosa digestiva dañada. Se recomienda tomar semillas de linaza en decocción como complemento asociadas al tratamiento específico de estos procesos. En las inflamaciones de las vías respiratorias y de las vías urinarias, bronquitis y cistitis, especialmente por su efecto emoliente y suavizante sobre las mucosas, es muy apropiada. También se está ganando méritos o propaganda, publicidad muy interesante respecto a la prevención del cáncer. Se dice que las semillas de lino pueden prevenir el cáncer debido a los ligamentos que dan soporte al sistema hormonal femenino y al ácido graso alfa-linoleico que contienen. Es alto en omega 3, muy interesante porque en la alimentación, en la dieta es interesante y añadir los omega y, por ejemplo, la linaza o las flaxseed contienen este omega. Más del 70% de la grasa de las semillas de lino es poliinsaturada. Una de las características únicas de la grasa poliinsaturada de las semillas de lino es la alta proporción de ácido alfa-linoleico, un ácido graso omega 3, en relación al ácido linoleico, un ácido graso omega 6. Expertos en nutrición consideran esenciales a estos dos ácidos grasos, debido a que el cuerpo no puede producirlos de cualquier otra sustancia. Las grasas esenciales deben comerse como parte de la dieta. Así que esperamos que nos sigan en el siguiente programa, en el cual vamos a seguir hablando de estas semillas tan interesantes y tan buenas para nuestra dieta. Muchas gracias. Dice David en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos terminando otra semana de trabajo. Jesús iba a la sinagoga todos los sábados conforme al mandamiento. Les invitamos para que ustedes también se acerquen al templo durante este fin de semana. Si usted desea reunirse con nosotros, llame al teléfono en pantalla y les diremos dónde nos estaremos reuniendo. Nos congregaremos el sábado siguiendo el ejemplo de Jesús. Que pasen un lindo fin de semana. Les esperamos la próxima semana con el favor de Dios.